Bueno, Turco, bienvenido. Qué placer estar contigo acá. Un gustazo para mí este encuentro para poder intercambiar un ratito. Buenísimo. Bueno, vos has logrado grandes cosas y muchas, pero una de ellas es incluir en la UDELAR, en la Facultad de Medicina, como curricular la diversidad sexual, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿cuál fue tu mayor obstáculo en ese proceso y cómo ves la percepción de los estudiantes, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo perciben? Bien, bueno, primero te empezaría por la fortaleza. Creo que la gran fortaleza fue el equipo con el Ujú, que armamos poder lograr esto, que fue algo histórico. ujú, Y fue un equipo de compañeros realmente convencidos de que esto era necesario y de que la población de la diversidad sexual necesita un abordaje específico. ujú. Y eso con este equipo que es de Medicina Familiar y Comunitaria, la unidad académica de Medicina Familiar y Comunitaria, también tuvimos que convencer a otras personas. Entonces es un proceso que viene hace muchos años que lo venimos planteando y la red fue súper buena. Yo creo que hasta que no lo transitamos, creo que el principal obstáculo fue el desconocimiento, Ujú, el desconocer que esto requiere habilidades y destrezas específicas. ujú, Durante muchos años eh, escuchamos el discurso de por qué la diversidad sexual tiene que tener un abordaje diferente. ujú, Y bueno, tiene que tener un abordaje diferente, problemas de salud diferentes, que los médicos y las médicas tenemos que conocer. Y los equipos de salud tienen que conocer, pero la Facultad de Medicina venía de atrás, porque en otras currículas del área de la salud esto existe. ujú. Entonces, imagínate lo difícil que es para alguien de la diversidad sexual que, por ejemplo, venga un varón gay a la consulta y le digan o asuman que tiene novia o que tiene pareja, mujer. Lo difícil que es para una mujer lesbiana que le digan con qué te cuidabas con tu pareja para no quedar embarazada, asumiendo de que del otro lado hay una pareja heterosexual. Entonces, es sumamente importante esto. Ni te digo con las identidades de género, ¿no? Asumir cosas o desconocimientos o no saber los fármacos que se utilizan para la hormonización o no utilizar los pronombres correctos. Entonces, creo que la gran debilidad fue el desconocimiento, pero una vez que lo transitamos, por ejemplo, ahora lo preguntamos en el concurso del internado. Por primera vez Qué existieron bárbaro. preguntas específicas, como se pregunta cualquier otra situación, se pregunta diversidad sexual. Con Wow. preguntas también muy, que no son de sentido común. Es, bueno, ¿qué paraclínica solicitás cuando utilizás testosterona para la afirmación de género medicamentosa? Y así preguntas que son sumamente importantes y que los estudiantes tienen que justamente estudiar sobre esto, que no es sentido común. Excelente, total, qué bueno eso del internado, ¿no? Y yo pensaba, claro, ahora por un lado, los quienes estudian medicina, pero también esto debería incluirse en todas las facultades del bienestar, o sea, en psicología, en enfermería, en todas las personas que acompañan a las diferentes personas a sentirse bien, ¿no? En todos los profesionales del bienestar. Ujú. Claro, o sea, es muy importante que esto ocurra, pero también acá tiene que estar la mirada, como siempre decimos, interdisciplinaria. No hay forma de acompañar los procesos de salud-enfermedad si no tenemos en el centro la mirada interdisciplinaria y respetar el saber del otro. Eso es Ujú. fundamental para el abordaje de la diversidad sexual, pero para el abordaje de acompañar a las personas, que tampoco se hace por sentido común. Pareciera que acompañar es algo fácil y es de las tareas más difíciles. Total, total. Y bueno, también hay un tema que estás trabajando en eso, que es sobre la distancia óptima posible, ¿no? La distancia entre el profesional y el consultante, ¿no? Ese paradigma que nos enseñan en facultad y que a veces justamente aumenta las barreras en el vínculo con esta diversidad. ¿En qué está eso? Vos estás trabajando, Sí, ¿no? sí, lo venimos trabajando y también con muchas resistencias, porque cuando los conceptos están tan impuestos y nosotros estamos acá para cuestionarlos también.
yo creo que está bueno que eso ocurra, que cuestionemos la formación que tuvimos y la que tenemos, y que podamos ofrecer opciones alternativas. Yo trabajo mucho con el simbolismo de las palabras. Me parece que no es menor los simbolismos y el poder de la palabra cuando uno está enseñando medicina. Está enseñando y aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender. Entonces, a mí me enseñaron, seguramente a vos también, Paula, y seguramente a quienes nos están escuchando y viendo del otro lado, que sean del área de la salud también, la distancia óptima como un paradigma. Nos lo preguntaron en los exámenes, lo dijeron durante mucho tiempo como algo fundamental para ejercer la profesión. Y yo lo sufrí un montón ese paradigma. Lo sufrí porque sentía que cada vez que pasaba esa barrera, estaba siendo juzgado o no estaba haciendo lo que se esperaba de mí. Y yo sentía que eso obstaculizaba mi vida. Ujú, Y empecé a trabajarlo desde otro lugar. Yo te propondía pensarlo o te propongo ujú. pensarlo, se los propongo a quienes están del otro lado también, ya analizando las palabras. Distancia ya trae consigo un- una fuerza que no es cercanía, es lo opuesto, Total, y además óptima. Lo óptimo no existe. No existen claro, los es vínculos de las personas. flexible. Y te diría inclusive que inclusive para pensarlo juntos, si buscamos las definiciones. Ujú. Yo lo tengo, dame un minuto que lo voy a buscar, Sí, lo sí, tengo sí, por sí, sí. esto. Justamente lo que implica, si desglosamos el término distancia óptima, lo que implica la distancia, justamente un sinónimo es la lejanía, pero óptimo, si lo buscamos como definición, significa tan perfecto que no puede ser mejor. Claro. Y eso en las relaciones humanas no existe. Mm. Entonces, algo que lo teníamos publicado, hay que empezar a cuestionarlo, hay que empezar a buscar alternativas. Y por eso propongo, y estoy en esa, digamos, batalla, que en realidad yo creo que es necesario porque favorece el vínculo, Ujú. de cambiar, derrumbar el concepto de distancia óptima por todo esto que decimos y cambiarlo por cercanía adecuada. Y mirá la No, diferencia. Primero total, estamos cambiando distancia por cercanía. Y después estamos cambiando óptima por adecuada. ¿Por qué? Porque en este vínculo, justamente adecuada es adecuación. total. Adecuada es que se ajusta a la necesidad. Y si buscamos la definición, adecuada es justamente eso, que se Mm. ajusta a la necesidad. Y en el vínculo hay veces que tenemos que ajustarlo. Hay Total. veces que tenemos que estar menos cerca, a veces más cerca, a veces muy cerca. Y eso es parte del ajuste, de la adecuación. Entonces empecemos a pensar más en cercanía adecuada, porque parte de la terapéutica también, cuando hacemos alguna acción profesional, es el vínculo. No podemos Total. obviar que el vínculo es parte del tratamiento inclusive, de que la Sí. persona adhiera a los tratamientos que le proponemos. Total, en logoterapia turco, el vínculo, se dice que el vínculo es lo que sana. Ese vínculo es lo Totalmente, que también, ¿no? La totalmente. confianza, el amor, obviamente, que uno transmite, ¿no? Que ese intercambio de Exacto. energía. Y si tendremos que pensarlo, porque venimos con ese chip, entonces cuestionarnos y desconstruirnos es parte también del ejercicio profesional real, Total. porque no nos ponen un librito, un chip y repetimos. Yo creo que en esta era, sobre Ujú, todo más en esta era, ujú. tenemos que adecuar los conceptos. La Total, cercanía adecuada es el concepto que entiendo que se ajusta más a la realidad, a lo que queremos, a la terapéutica, a que la medicina y el resto de las áreas de la salud realmente puedan acompañar y realmente sean total. terapéuticas. Qué divino, Turco. Así que de la distancia óptima a la cercanía adecuada, me encanta. También hay muchos miedos en las personas, en todos, porque hay una palabra que es la incertidumbre y que es cuando estás acostumbrado a algo, querés seguir en eso, porque no sabes qué va a pasar si lo modificás, ¿no? Entonces también en las grandes instituciones Claro, hay ese miedo a la incertidumbre, pero el quedarte quieto es la muerte de todo. Por eso, lo que decís vos, el cuestionarnos y el atrevernos a cambiar.
y mismo con ese interrogante de que no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que no podemos seguir así, ¿entendés? Es fundamental. Eso. Pero además hay algo en las dinámicas que a mí me parece importante. Yo hablo mucho de esto en ámbitos no formales, en ámbitos artísticos, en otros ámbitos, Ujú. donde también uno aprende de medicina y la medicina Total. no se aprende solo en la Facultad de Medicina, Ujú. por suerte. Se aprende en el territorio, se aprende en el arte, se aprende en el contacto con el otro. Entonces, hay algo que oprime un montón, que es también cuando dependemos tanto de la institucionalidad. Nosotros tenemos que abrir las puertas de las instituciones y saber que Facultad de Medicina no se aprende solo en General Flores. Facultad Total. de Medicina y el ejercicio de la medicina se aprende con un otro. Entonces, eso, poder lograrlo, también es romper un paradigma. Y está la resistencia. Yo lo vivo un montón con mis colegas. Yo sería hipócrita si no te dijera que en esta óptica existen resistencias Mm. un montón. Ujú. Resistencias de la medicina tradicional, resistencias de colegas que entienden que como está todo bien, y Claro, yo considero que no. Pero además tenemos una red hermosa, claro. tenemos una red que pensamos que hay que cambiar las cosas. Esa red está compuesta por profesionales que abordan la medicina integrativa, Ujú. por médicos y médicas de familia, por usuarios. Total. Si bien en este cambio de paradigma que estamos intentando, hay un montón de resistencias. Hay resistencias institucionales, hay resistencias de colegas que entienden que no hay que cambiar las cosas, Ujú. pero en esta era tenemos más que evidencia que hay que acercarnos cada día más, porque también la medicina a distancia desde la hipertecnología, desde la inteligencia artificial, desde muchas cosas que plantean esa distancia. Entonces creo que hay resistencias, pero por suerte hay un montón de alianzas. Hay una red hermosa vinculada a esto. Y esa red está dada por los profesionales de medicina integrativa, los médicos de medicina familiar y comunitaria, y una red que la vivo día a día. Entonces hay que apostar a esa red para cambiar las cosas y que las resistencias sean cada vez mejores. Vos sos, por suerte y por gran alegría, el padrino de este gran programa que es Generosidades con perspectiva de género, que promueve a través de la medicina integrativa y del arte, ¿no? Y de la educación comunitaria, una nueva cultura de no discriminación, de no violencia, ¿no? Y de promover los derechos humanos y la diversidad. Entonces, te iba a preguntar, ¿cómo ves vos actualmente justamente esta articulación entre la medicina, el arte y la educación comunitaria? Como dijiste, la importancia del arte como herramienta para generar una nueva cultura. Primero, estoy súper feliz de este padrinazgo, porque además lo comparto con Manu, que Mm. Manu me parece una profesional enorme y que tiene mucho para aportar. Ujú. Y esto es más de lo que hablábamos, poder integrar las visiones vinculadas a las comunidades, la diversidad y la medicina. Mm. Eso tiene una potencia enorme en el vínculo, en la terapéutica, pero además hay mucho por lograr. Y sin duda, esta iniciativa viene a abrir caminos, Ujú. a invitarnos a pensar desde otro país. Creo que es fundamental esto que está ocurriendo, que va a ocurrir. Entonces, lo saludo, me alegra un montón poder acompañarlo y tener este equipazo. Divino, divino, que también bueno, se lanza, que es una invitación a todo el público en general, a todas las personas, gratuita, que va a ser el lanzamiento el 11 de septiembre en la sala de Vilariño y que va a participar vos, el turco, y también, como comentaste, Manuela da Silveira y los embajadores de Pralumia, porque bueno, esto forma parte del centro de ARIS, cuyo director soy yo y Pablo Aguirre Zabal también. Así que es un placer, va a ser un placer empezar a caminar por ahí. Y bueno, y si tuvieras que dar, Turco, un mensaje a los profesionales del bienestar que atienden, obviamente, y tienen consultas con la diversidad, con diferentes perspectivas de género, pero no tienen formación, ¿qué
primera acción, qué consejo, qué primer consejo les daría, así como general, como para que puedan hacerlo bien de alguna manera? Yo creo que si tuviera que decir algo desde el vamos, es acompañar y específicamente a la diversidad tiene un gran desafío que es romper con nuestras propias barreras. Nosotros venimos de una cultura específica. No sé, por decirte algo, nuestra generación nos criamos no vidas cerca nuestra, desde esa no cercanía. Ni lo vimos en espectáculos, ni lo veíamos en el arte, o si lo veíamos en algún lugar cuando éramos jóvenes, era desde la burla, desde la crítica, un estereotipo de la diversidad, Ujú, eh, puesta en el centro con la burla como mensaje. Entonces eso requiere de construirnos. Y acompañar justamente requiere esto, romper los preconceptos que tenemos. Entonces yo iría desde el lado, hay un montón de bibliografía y eso se aprende. Lo que es más difícil es romper las estructuras con las que venimos, los aprendizajes que tenemos ya como matriciales, que se nos fueron inculcados desde muy pequeños. Entonces creo que ahí está un poco la clave. Y en el acompañamiento uno aprende un montón también mientras lo transcurre. Entonces, siempre disponible para poder intercambiar los diferentes saberes, el que me puede ofrecer el otro y el que puedo ofrecer yo. Así que a todos los profesionales del bienestar, a las personas que trabajan y centran su práctica en el bienestar, creo que tienen lo fundamental, saber que acompañar es el camino. El resto se lee, se aprende y hay ujú, muchas instancias y en esta nueva iniciativa vamos a proponer un montón de cosas para poder trabajarlo en conjunto. Pero para mí esa intersección, saber que acompañar no es fácil y que requiere un montón del otro, pero que es parte de la terapéutica y que se pueda interseccionar con otras áreas como la artística es fundamental. Entonces creo que tienen todo para poder hacerlo de la mejor forma. Y si no hay una red hermosa para contenernos e intercambiar, que por total. suerte esa red está muy fuerte, porque cada vez lo veo más, cada Mm, vez veo más personas predispuestas a hacer un cambio de paradigma en el mm, abordaje a la salud de las personas, porque no está dando resultado como viene ocurriendo. Entonces, sabemos que hay que proponer otras formas centradas en el territorio, en la empatía, en la comunicación, sin dejar atrás lo importante de la ciencia cuando está al favor de las personas, porque también acá hay un mito para romper. A veces la ciencia no opera a favor de las personas. Entonces tenemos exacto. que ser críticos con eso. Cuando opera a favor de las personas, tenemos que estar ahí y utilizarla a favor de la salud. Total, total. Y también reconocer como profesionales que a veces no sabemos y está bien, es preferible decir no sé, pero lo averiguamos, ¿no? En ese proceso de acompañamiento. Que muchas veces lo importante de decir no sé, pero decir no sé, pero en mi red tengo a alguien que lo sabe. Entonces, la importancia de trabajar en equipo, esta red que tenemos, que cada uno tiene en su mente. También yo tengo en mi mente quién tiene más experiencia o sabe de cosas que yo no sé. Ahí va la red. Y es lo lindo de trabajar en red, saber que contamos con otros. Total, total. Y hay muchas redes y bueno, se pueden contactar contigo, con nosotros, Claro. la Alianza de Medicina Integrativa, ahora con el nuevo programa Generosidades, que va a estar precioso también y que vamos a irlo construyendo. Y también estamos re entusiasmados porque a través del arte, de las piezas artísticas, en septiembre se lanza este cortometraje Luz Propia, que habla de la liberación de tres mujeres y ya se está creando un largometraje de nuevas masculinidades, así que también estamos caminando con todo eso precioso. Hermoso, me parece que hay un montón de cosas para construir Ujú, y estamos en eso. Así que invitamos a quienes están del otro lado a ser parte de esta red. ujú. Simplemente es esto, la voluntad de construir en conjunto, de romper paradigmas que nos hicieron mal y construir algo que se enfoque en el bienestar y en la salud de las personas. Divino. Y vamos por la cercanía adecuada, que me encantó. Eso, vamos por ahí. Bueno, muchas gracias, Turco, y seguimos caminando juntos. Y nos vemos el Por 11 de favor, un septiembre. placerazo. Nos vemos el 11 de septiembre. Un abrazo a todos y todas. Gracias, chaucito.